Tú en este caso, Álvaro, te quería preguntar lo siguiente. En los años 30 se hizo una paridad con un respaldo de oro que Nixon lo levantó. ¿Tú no crees que esta fábrica monetaria de billetes debería de hacerse un cambio al respecto? Porque eso es quizás parte del tema que muchísimos gobiernos que no están dolarizados, en este caso me refiero por ejemplo a Panamá, Ecuador y Salvador, los que estamos, aquellos que no estamos, comienzan a jugar con las devaluaciones que a la final les empobrecen los mercados domésticos y por lo tanto se limpian las pequeñas y medianas empresas. Sí, sin duda alguna. Es decir, aquí el problema que se plantea ahora es, desde la perspectiva, por ejemplo, de América Latina, es muy curioso, y es que ha habido, por primera vez después de mucho tiempo en Estados Unidos, una tendencia a usar la expansión monetaria, es decir, la creación de dinero más allá de lo que el mercado pide, para tratar de paliar un poco la crisis y darle a la gente un alivio. ¿Qué es lo que se hacía en América Latina? Justamente en muchos países, la utilización de la política monetaria para crear artificialmente una sensación de bienestar. La gran pregunta que se plantea ahora es, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de eso? Por ahora no se nota porque en Estados Unidos hay una desaceleración de la actividad económica. Entonces, aunque hay más dinero, si no hay mucha actividad económica, eso no tiene una traducción en inflación. Pero en el momento en que empiece a haber más confianza y más actividad, hay un riesgo de que empiece a generarse una inflación y se pueda crear una nueva burbuja, a lo mejor no en el campo inmobiliario, sino en otro campo de la economía. Y entonces el gobierno, bueno, el presidente de la Reserva Federal, Bernanke, es muy consciente de eso, le han preguntado millones de veces sobre eso, le han dicho, ¿usted está creando dinero? Sí. ¿Y usted no cree que es peligroso? Y él dice, sí. ¿Y no cree que hay un peligro de que se genere inflación? Y dice, sí. Pero nosotros, llegado el momento, sabremos retirar del mercado dinero. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque en el momento en que tú empiezas a retirar del mercado dinero vas a recesar un poco la economía, vas a frenar un poco la economía, y entonces hay que ver si políticamente eso es sostenible. Entonces, desde la perspectiva latinoamericana, ahora es muy curioso ver que hay más temor a veces en los gobiernos latinoamericanos a lo que hace el gobierno de Estados Unidos que lo contrario, ¿no? Que es lo que pasaba en nuestros países, ¿no? Pero sí, en América Latina hemos tendido a usar la moneda de una manera muy pues politizada, y al final la consecuencia ha sido un debilitamiento del signo monetario y un debilitamiento de la economía y una pérdida de confianza. Esto lo conocemos bien y ustedes lo conocen bien. Es decir, la dolarización no se habría producido ni habría tenido el sostén, el soporte social que llegó a tener en Ecuador si no hubiera sido porque ustedes vivieron en carne propia las consecuencias de las políticas inflacionistas, ¿no? Y sobre todo que habemos personas, entre las que me cuento, que pudimos cambiar nuestro nivel de vida precisamente a base de una moneda que en ese entonces era fuerte, hace digamos 30 años. Alberto, antes de entrar en el programa esta mañana hablábamos del tema de los mercados, es decir, de la demanda, y digamos teníamos la conversación sobre el tema de que en el caso de China, que tiene 1.300 millones de habitantes, tenía un mercado doméstico para crecer increíblemente, que ha sacado 300 millones de personas de la pobreza que están consumiendo, pero tienen un mercado de 1.000 millones todavía para crecer. En el caso de China pasa algo similar, pero que en el caso de Estados Unidos yo te decía que en mi opinión esa demanda ya estaba verdaderamente copada, porque una familia no puede tener 50 carros ni 40 refrigeradoras. ¿Qué opinas tú que aparte de bajar los intereses, bajar los impuestos, cómo piensas tú que se tiene que hacer para expandir ese mercado para que pueda haber una mayor reactivación económica? Bueno, pues hacer crecer a los países, a todos los países, ¿no? Pero ahora tienes que recordar que al margen de todo, Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo. Lo que pasa es que otros países como China son los que te dan el potencial de crecimiento, que eso es lo que los hace interesante. Pero, Joyce, si no hay crecimiento económico, no hay expansión de las empresas, y no hay creación de empleo, y no hay nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una fórmula en la que los países crezcan. Y qué bueno que tocas el punto, porque tampoco el mundo puede estar dependiendo a que sea China el país que esté ofreciendo las posibilidades de crecimiento para cualquier producto en todo el mundo, ¿me explico? La cosa es hacer crecer a todo el mundo, lo cual nos va a poner en otra disyuntiva, porque hemos visto que con el puro crecimiento de la India y de China en los últimos años, muchos de los recursos estaban agotando y tienes el precio del petróleo. Pero bueno, ya será tema para otro programa seguramente. Pero pues lo importante es establecer medidas económicas que haga
crecer a los países. Lo que es bueno para un crecimiento de un país es bueno para el resto del mundo en este ambiente de una economía globalizada. Hace, quizás habrá sido una semana, si no es un poquito más, Patricia, uno de CNN, le hizo una entrevista a Lula. Y entre las cosas que hablaron fue que hizo este statement Lula. Dijo, pues, como Brasil, fuimos los últimos que entramos a la crisis, pero vamos a ser los primeros que vamos a salir, porque yo estoy haciendo crecer a Brasil, he bajado los impuestos, he bajado los derechos, estoy promocionando la venta de vehículos, la venta de refrigeradoras, las ventas de cocinas, etcétera, etcétera, y con eso voy a activar la economía interna. Paralelamente en el Ecuador, prohibieron una serie de cosas, subieron los aranceles, pusieron cuotas de importación para tratar de evitar que supuestamente salgan dólares, cuando en realidad en un país dolarizado tú no tienes un banco central que tiene que dar la divisa, es el mercado que las pone, o las tiene o no las tiene, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros ya teníamos un arancel de, qué sé yo, 10, 15%, 12%, lo cual bajó mucho el contrabando. Ahora han trepado 60-70% los aranceles, más aún que Perú las tiene al 6%, entonces hay un contrabando que viene del Perú. Para darte una idea, los celulares pagaban antes creo que 6% de arancel, ahora se lo han trepado a 50%, el Perú tengo entendido que paga 0 arancel. ¿Cómo ves tú esto, de esta tendencia que, en mi opinión, quita empleos en vez de aumentar los empleos? ¿Cómo tú ves, a qué se debe esto? Bueno, en América Latina, es decir, quizá es una de las regiones del mundo donde más hemos experimentado con eso y donde más hemos sufrido las consecuencias de esa política. Aquí se empezó en América Latina la política proteccionista desde la primera parte del siglo XX, si los años 30 empieza el nacionalismo económico a imperar por América Latina, y hasta los años 90, en que hubo reformas para, digamos, reducir los aranceles o reducir la protección arancelaria, la política general fue esa, con excepciones aquí y allá, pero en general la tendencia fue esa. Y el continente resultó más empobrecido, el aparato productivo mucho menos dinámico, mucho menos competitivo, y en el momento en que se empezó a abrir la economía, porque la vida moderna así lo exigía, descubrimos que éramos tan poco eficaces que no estábamos en condiciones de competir, y por eso sufrimos mucho esa competencia del exterior, pero que era culpa nuestra por no haber sido capaces de ponernos al día antes de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hemos ido a un proceso complicado. En los años 90 hubo la tendencia contraria a empezar a, digamos, reducir un poco la protección arancelaria, pero lamentablemente ahora hemos vuelto otra vez al proteccionismo, y hemos vuelto de distintas maneras, en algunos casos con esta creación de bloques regionales que resultaron un absurdo en cierta forma, sí. Es decir, como el Mercosur, por ejemplo, sí. Y desde luego la Comunidad Andina de Naciones también, sí. Que de algún modo reproducían a escala regional el proteccionismo que antes teníamos a escala nacional. Y al final, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que hay dentro de esos bloques mayor tensión de la que había antes. Entonces, por eso Argentina y Brasil se están peleando todo el tiempo. Cada vez que Argentina tiene un problema económico, acusa a Brasil de estar devaluando la moneda para facilitar el ingreso de productos a Argentina. Y así sucesivamente. Entonces, la lección yo creo que ya la habíamos aprendido y tendríamos que haberla mantenido, y es que mientras más protección tiene una economía, mayor pobreza hay, mientras menos competitivo es su aparato productivo, y menores son las posibilidades de la gente de competir en el mercado global, y por tanto sería mejor ir hacia una tendencia contraria, ir a una tendencia de desprotección de nuestra economía, que en el fondo es la mejor manera de protegerla verdaderamente. Exactamente. Bueno, en el segundo bloque te voy precisamente a preguntar esa diferencia que ha habido con el Alan García de hace muchos años, precisamente con un proteccionismo y un desbarajuste, con el Alan García de esta época, en el cual ha hecho que Perú, al menos así nosotros lo vemos, ha crecido, se ha fortalecido, ha generado muchos puestos de trabajo y realmente ha atraído muchísima inversión, cosa que en nuestro país no lo ha podido lograr. Antes de continuar, vamos a un corte comercial, enseguida volvemos.